capítulo del versículo que acabamos de leer, Jeremías capítulo 33, versículo 3. Un versículo muy conocido, muy predicado, muy hablado, enseñado de memoria. Y muchas veces lo hemos mal utilizado porque lo hemos utilizado como un estribillo. Y el Señor puso en mi corazón algo que yo entiendo que le va a bendecir a esta iglesia. Cuando yo lo leo en la versión PTT, dice: llámame a mí que yo te responderé. Te contaré secretos grandiosos e inimaginables que tú no conoces. Cuando en mis sueños y en mi adolescencia tenía problemas de dormir, y con el reguero de emociones, y aún siendo un joven con el reguero de emociones, con pensamientos, mi vida se estaba siendo formada en Dios, siendo formada ministerialmente. Había cosas que no podía entender y todavía hay cosas que no entiendo, pero en aquellos momentos, siendo uno un jovencito, recuerdo yo que yo gritaba desde el cuarto y decía: papi. Y con solamente decir papi, ya mi papá sabía que era que yo quería que él orara por mí. Y el hecho de escuchar los pasos de mi papá y llegar al cuarto y decir: hijo mío, ¿qué te pasa? El hecho de escuchar su voz nada más me producía una paz inmensa. Porque yo considero esta es una de las expresiones más poderosas y gloriosas que vamos a encontrar en la Biblia. Esta expresión de Isaías capítulo 33 versículo 3. Se han hecho ministerios, canciones con esto, porque lo considero una de las expresiones de la Biblia más poderosas. Simple, porque Dios mismo comprometió su palabra a un hombre llamado Jeremías. Él le dijo: si tú me clamas a mí, yo tengo el compromiso de responderte. Aleluya. Yo creo que aquí hay alguien que está esperando respuesta de Dios. Levánteme la mano el que está esperando respuesta de Dios, sea con un hijo, sea con usted mismo, sea con la lucha, sea económico, pero hay alguien que está esperando respuesta. Yo me incluyo. Esta mañana la pastora tenía una conversación con el Señor y es simple la respuesta. Porque Dios mismo comprometió su propia palabra y le dijo a Jeremías: si tú tienes la facultad de clamarme a mí, cuenta conmigo, que entonces yo te voy a enseñar. Y no solamente te voy a enseñar, sino que me quedaré ahí para mostrarte cosas que todavía tú no conoces. Por más que yo trate de conocer la Biblia, conozco a un Dios que no se deja conocer en una hora, no se deja conocer con los 52 años. Conozco un Dios que no tiene principio ni tampoco tiene fin. Su gloria llena esta casa, pero también llena el universo. Y dice la Biblia, lo que me llama la atención, que cierra el versículo diciendo: te mostraré cosas grandes. Si vives con pensamientos pequeños, le estás sirviendo al Dios equivocado. Conozco a un Dios que cuando hace las cosas no las hace insignificantes, las hace grandes. Y Dios le especifica a Jeremías y le dice: cosas grandes son las que van a ver si tú me clamas a mí. Ahora bien, ¿cuántos están aquí? ¿Cuántos de los que están aquí son maestros o maestras? Sea del servicio público o privado. Levante la mano. Son maestros, veo 1, 2, 3, algunas cuantas manos. Muy bien, ahora, ¿cuántos tienen la facultad o tienen el talento dado por Dios para la pedagogía, para enseñar? Levante la mano. Adiós, pero hay 7 maestros y uno nada más sabe enseñar. Esto no me cuadra. Yo voy a volver a hacer la pregunta. Muy bien, amado. ¿Cuántos de los que están aquí, pastora, usted tiene que levantar la mano? Bastante que usted me enseñe a mí. ¿Cuántos tienen la facultad de saber que tienen el don de la enseñanza? Yo voy a hablar a lo último con algunos aquí. Pero anyway, la Biblia me enseña. Cuando yo leo la Biblia me enseña y me muestra que no hay una sola forma que Dios utiliza para enseñarme algo y para mostrarme algo. Yo quiero dejarle saber a este pueblo que aún en las complicaciones más grandes de la vida, vuelvo a repetir la palabra, en las complicaciones más grandes. Cuando hablo de complicaciones, hablo de situaciones que el dinero no las puede resolver, que el tribunal no las puede resolver, que el tribunal de apelaciones no las puede resolver. Estoy hablando de cosas que a veces ni las fuerzas nos dan para orar para que se puedan resolver. En esas complicaciones de la vida hay una enseñanza de Dios.
Y yo le estoy hablando a un pueblo porque habrá momentos en la vida que vamos a tener que aprender estando en un escenario complicado donde sabemos y entendemos que nos jugamos la vida si Dios no interviene. Por eso hay que clamar. Y entendamos esto: no todos los aprendizajes de la vida se dan desde una perspectiva tradicional pedagógica. No todas las enseñanzas, no todas las veces vamos a ser enseñados con el sistema tradicional donde alguien se detiene, toma su tiempo, nos muestra, nos habla. No. Habrá momentos como Jeremías. En el capítulo 33 me llama la atención que dice: clama a mí, y el verso ya usted lo sabe. Pero el verso, 2 versos antes que preceden al verso 3, vaya conmigo al versículo 1, por favor. Es interesante y cómo yo veo un panorama aquí, porque dice el versículo que cuando Dios le está hablando a Jeremías, Jeremías no va de camino a Disney World, Jeremías no va de camino a un Airbnb a pasarla bien con su familia. La Biblia me dice que Jeremías estaba en la cárcel. Yo vengo a hablarle a un pueblo en esta mañana que posiblemente está viviendo momentos muy complicados. Y el versículo dice: vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando aún preso en el patio de la cárcel. Diga conmigo: patio de la cárcel. Vuelvo a repetirlo. Muy pocas veces le pido esto, pero por favor, patio de la cárcel. Si voy a ser responsable con el verso bíblico, si yo quiero ser responsable con el contexto histórico de lo que hoy en esta mañana quiero disertar, debo respetar el texto completo y dejarles saber que es bien importante que cuando decimos este verso, clama a mí, yo te responderé. Claro que es un verso muy bonito, pero aprendamos que clama a mí, yo te responderé es cuando también estamos en las situaciones difíciles de la vida, porque esta palabra fue dada a un hombre en una de las complicaciones más grandes que puede tener el ser humano. ¿Cuál? Ser cuarteado de su libertad. Y es ser cuarteado de la libertad. Es una situación tan complicada que muchas veces lo menos que creemos es en el Dios que permitió que seamos cuarteados en nuestra libertad. Ahora bien, cuando Dios le dice a Jeremías: Jeremías, si tú me clamas a mí, entonces yo te prometo que en ese escenario, ahí yo te voy a mostrar cosas. Dios le estaba diciendo a Jeremías en ese escenario complicado: ahí es donde tú y yo vamos a tomarnos de la mano y vamos a conectarnos, porque me conocerás como un Dios todopoderoso. Esa promesa fue dada y se dio, vuelvo a repetir, en un escenario complicado como el de la cárcel. Yo no vengo a traerles recuerdos a nadie de cárcel aquí, pero yo quiero dejarles saber que aquí hay 3 puntos que yo quiero tocar para luego traer una administración al corazón. Primer punto: la cárcel nunca desconectó a Jeremías. Oiga bien, cuando usted lee el verso completo y hay una comunicación y una promesa de Dios hacia Jeremías en la cárcel, las cárceles no son para cuartearte de la promesa del Señor. Yo vengo a decirle a este pueblo que está aquí en esta mañana que la cárcel no va a caducar ni va a anular el propósito de Dios en tu vida. Y yo no hablo de una cárcel literal, yo estoy hablando gente con gente, porque cuando yo estaba ahí parado, yo tenía en mi corazón irme por todos los asientos y ponerle las manos a todo el mundo y abrazar a todo el mundo, porque puedo percibir diferentes cárceles en este lugar. Yo puedo percibir cárceles en los pensamientos, yo puedo percibir cárceles en esta mañana en la economía. Yo puedo percibir el corazón de una madre que está clamando por un hijo y por una hija, el corazón de una esposa clamando por un esposo. Eso también es una cárcel. Y yo vengo a decirle a este pueblo que el Dios que te pide que clames es el Dios que te dice: yo te voy a dar la respuesta. Hablo con un pueblo en esta mañana que sabe adorar a Dios. Hablo con un pueblo que sabe adorar a Dios. Póngase de pie, adore la gloria. Adore la gloria del Señor. Adora en el que tú clamas y Él responde. Yo te hablo, esto es un mensaje sencillo, pero se nos olvida que el Dios que le servimos es un Dios que responde. Es bueno cantar la adoración aquí en el altar, pero es bueno sentir su presencia, pero también es bueno escuchar su voz y saber que Dios responde. Aleluya. Alguien que grite aleluya. Se puede gritar aleluya. Se puede gritar gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Que no se te olvide que dentro de ti hay un fuego. Que el pentecostal no tiene que ver con denominación, tiene que ver con un llamado. El Dios que te llamó, que te ungió, te capacitó para adorar en los peores momentos de la vida. Aleluya.
La cárcel nunca desconectó a Jeremías de su Dios. La cárcel nunca desconectó, escuche bien, y lo quiero decir diáfanamente claro, tampoco te va a desconectar a ti. Pastor, que yo hablo malo. Posiblemente hablas malo. No te compares con aquel que posiblemente no habla malo, pero sí tiene pensamientos malos, y es la misma condición. Le hablo al pueblo en esta mañana que la cárcel no fue el motivo para que Jeremías recibiera esta palabra. Jeremías, un hombre llamado por Dios para traerle vergüenza a un pueblo, un hombre dado por Dios con una autoridad para decirle a un pueblo cuán mal estaban ellos con sus pecados. Y la cárcel no fue un disuasivo para que los oídos de Jeremías dejaran de escuchar la voz de Dios. Hay momentos donde, y perdone que lo diga, pero hay momentos que escucho la voz de mi papá en el carro y decirme: hijo, solamente te digo que te ama. Si eso es poderoso para nuestra alma y nuestro sentimiento, cuán poderoso es desarrollar, escuchar la voz de Dios, y que esa voz de Dios jamás se desconecte de nosotros. Yo vengo a decirle a alguien: cierre sus ojos. Le invito a cerrar sus ojos. Yo vengo a decirle a alguien, a su espíritu en esta mañana, que en ese panorama complicado Dios te va a responder. No te vas a desconectar del amor de Dios. No. Mentira del diablo. Esos barrotes que se han ido formando por años, esos barrotes que se han ido formando durante estos días, esos barrotes que se han ido formando, que te están nublando la vista. Yo le estoy hablando a alguien en esta mañana. No son razón suficiente para detener el poder de Dios. Que tú escuches el poder de Dios. Se destapan todos los oídos en esta mañana, y creo firmemente que hay respuesta de Dios para este pueblo. Hay respuesta de Dios para este pueblo. Así que Jeremías, hombre íntegro, que Dios lo preparó en esos tiempos, nació en medio de sacerdotes. Tenía el mejor modelo. Hombre de Dios con un corazón vulnerable a la voz y al mandato de Dios. 4 décadas aproximadamente tuvo Jeremías luchando, necesito establecer esto, con una condición del pueblo. ¿Qué había? Idolatría, inmoralidad y un sinnúmero de cosas que Dios lo llama con una autoridad terrible. Dios le ponía en los mejores escenarios de autoridad. Jeremías estaba en todo el clamor espiritual, apostólico, como usted lo quiera ver. Pero qué triste cuando de momento Jeremías nunca había experimentado estar en una cárcel. Pero no es hasta que esté en la cárcel que entonces conoce a Dios de una manera distinta. No le pidas a Dios que te quite ese problema. Dile: hazme disciplinado en medio de este problema. Sácame la mejor adoración en esta situación. No le digas a Dios: sácame, porque si te saca el problema, entonces evitas que madures en medio de la situación. Creo que estoy hablando con alguien. En estos días estaba en un supermercado, y cuando llego, la joven que me está atendiendo me dice: pastor, son tantos. Y la señora que estaba empacando, que la habían atendido, miró así, me dijo: ay, Dios mío, donde quiera que me meto hay un pastor. Pero yo me quedé callado. Usted sabe, Dios ha bregado conmigo, y me quedé callado y bajé la cabeza. Y de momento me mira y me dice: ¿usted es pastor? Bueno, tenía la gorra para atrás, ¿verdad? Un sinnúmero de cosas así, picado, el guillecito ese que usted sabe que siempre está por ahí. Y yo la miré. Si la tenía para el frente, me la viré para atrás para verme más underground. Y este piquete se tiene que ver bien. ¿Usted es pastor? Sí. Es que yo no sé. Donde quiera hay un pastor. No sé qué Dios me quiere decir. Pero yo estoy estudiando teología. Llevo un año estudiando teología, tremendo. Qué bueno. ¿Qué he aprendido? He aprendido mucho. Eso yo creo que no es para mí. Yo me voy a quitar. ¿Por qué usted se va a quitar? Ay, no sé. Y le tomé las manos. Le dije: si te quitas en esta, amada, estás demostrando que todo lo que haces lo dejas inconcluso. Y la joven que está atendiendo, que le está cobrando, hace así, me dice: ay, Dios mío, se me paran los pelos. No son los pelos, es el Espíritu Santo de Dios. Creo que usted lo sepa. Escenarios que Dios los permite. Y le tomé la otra mano, no dejé ni que empacara. Le dije:
¿qué empezaste? Que dejas inconcluso todo lo que haces. Dios me llenó de una autoridad o de un atrevimiento. Porque para yo decirle desorganizada en la cara, le estaba diciendo, estás al garete. Y me miró y me dijo, pastor, toda mi vida es inconclusa. Eso fue allí en ese supermercado. Y empezó a llorar. Le dije, termina ese curso, cueste lo que te cueste. Termínalo, porque Dios no quiere que tú aprendas teología, es que aprendas disciplina. Es que aprendas que lo que se empieza se tiene que terminar. Y hay veces que no terminamos, hay veces que le pedimos a Dios, quítame esta prueba. Y yo no soy pastor de estar predicando de pruebas, pero el Señor puso en mi corazón, habla de la prueba. No le permitas a Dios que saque la prueba. No. Que te saque a ti todos esos conceptos preconcebidos que tienes, de que si no hay prueba las cosas están bien. No, las cosas también están bien cuando hay prueba. Alguien alaba la gloria del Señor. No es hasta que Jeremías experimentó la cárcel, no conoció otro carácter y otra fidelidad y otro ángulo de Dios. Alguien adore la gloria del Señor. No es hasta que Jeremías entró en la cárcel, entonces no escuchó a Dios decirle, yo te voy a enseñar y te voy a mostrar. Mientras tanto, todo lo que hacía era obedecer a Dios. No es hasta Jeremías capítulo 3 que por primera vez Jeremías escucha a Dios decirle, te mostraré cosas ocultas. En todos los capítulos anteriores era un hombre de Dios que Dios le decía, ve aquí y resuelve, ve aquí y señala el pecado. Pero en esta le dijo, te voy a enseñar otros niveles. Pero ¿dónde se lo dijo? Estando en la cárcel. Estás en la cárcel, no te vas a salir de ahí. Deja que Dios te saque, porque ahí vas a tener la mejor alabanza. Ahí vas a clamar por tus hijos con mayor intensidad. ¿Alguien entiende lo que yo le estoy hablando? Esto no es a las emociones, le estoy hablando al corazón de alguien en esta mañana. El diamante no le pidas a Dios, porque la prueba no te desconecta, no te desconecta, sino que te conecta con Dios. Esta situación no desconectó a Jeremías, al contrario, lo conectó con Dios. Qué ironía, siendo un hombre de Dios tan poderoso, y de momento cae en la cárcel en un acto que parece injusto. Sé que es difícil de entender. Pastor, cuando termine de aquí de usted predicar, yo necesito dejarle saber cuál es mi cárcel. Ni la pastora, ninguno de los líderes de esta casa tiene que saber cuál es tu cárcel. Tú tienes que conocer bien tu cárcel. Y cuando hablo de tu cárcel, no es una cárcel que te quedarás encerrado ni encerrada por todo un tiempo. Es un tiempo corto, te dice el Señor. Difícil de comprender que alguien que ha obedecido a Dios de momento tenga que escuchar a Dios desde un ángulo distinto, donde nunca hay una perspectiva distinta. Como también no es aceptable para nuestra mente que de momento alguien que está aquí posiblemente está desilusionado con Dios o desilusionada. ¿Por qué tengo que atravesar esto con mi mamá? ¿Por qué tengo que atravesar esta enfermedad? Discúlpenme. Alguna madre se estará preguntando en esta mañana, es que tengo tanto que reclamarle a Dios por mi hijo, que no he visto nada. No salgas de esa cárcel. De esa cárcel que te mantiene orando, no la salgas, porque es por poco tiempo. Hay quienes posiblemente se encuentran en un abismo, en una oscuridad. Ahí en esa oscuridad Dios te va a hablar como le habló a Jeremías. Porque el Dios que le habló a Jeremías es el Dios que está aquí en esta mañana. Y es el Dios que ha sido invocado en esta mañana. Es el Dios que desde que estamos aquí estamos levantando las manos y hay un ambiente glorioso de sanidad. Siento que cadenas se están rompiendo en esa cárcel de enfermedad. Dios está. Si tienes diabetes, tienes lo que tengas lo que es presión alta, yo estoy creyendo y orándole al Señor que se manifieste en los cuerpos de esta iglesia, que los enfermos sean sanos. Alguien me vio ayer en una boda y me dijo, pastor, deme sus manos. Vino un tiempo glorioso del Señor de fe como nunca, y yo lo recibí en mi espíritu. Estaba haciendo la fila para comer algo en un lugar donde estaba, y lo tomé en mi espíritu, y yo creo firmemente, lo creo. Le digo al Señor, dame, quiero experimentar otro nivel, ese proyecto que tienes en las manos que no se ha dado. Yo vengo a decirle a alguien en esta mañana, ese proyecto no se ha dado y posiblemente te encuentras en la cárcel del desespero esperando que algo se desate. Esta palabra es para ti. Clama y Dios te va a responder.
de seguro que te va a responder. Hablo con alguien en esta mañana, de seguro que te va a responder. Tengo la responsabilidad de decirte en esta mañana, no te vas a quitar de ese proyecto, no vas a abrir esos barrotes y vas a desear salir hasta que seas procesado por Dios, hasta que salga tu mejor alabanza, hasta que salga tu mejor sonrisa, hasta que salga tu mejor comunicación con Dios. Alguien adore la gloria del Señor. Hay cosas que humanamente no las podemos entender. Segundo punto. Pastor, estoy atravesando por una prueba. Vuelvo a repetirlo porque lo adelanté ahorita. La prueba es para conectarte y no es para desconectarte. Pero cuando surge la prueba, es el escenario de ubicación perfecto donde Dios se luce. Yo no sé si en un momento dado usted ha puesto el GPS y el GPS lo lleva a un lugar equivocado. Algunos podrán decir siempre. Quiero que sepan que en Dios, cuando Dios va a tratar con alguien, no hay dirección equivocada, no hay cárcel equivocada. Y quiero dejarles saber que otro de los puntos, quisiera hacer una dinámica un momento. La Biblia dice en Santiago, posiblemente alguien esté atravesando por una prueba fuerte, y la Biblia dice en Santiago, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Si Dios te quita esa prueba, te está quitando la capacidad de sostener paciencia. Lo escuchó, lo voy a volver a repetir. Si le pides a Dios que quite esa prueba, no hay madurez, no hay crecimiento y tampoco hay paciencia. Y la paciencia es necesaria, ¿verdad, pastora? Es bien necesaria, ¿verdad? Me estoy tirando yo mismo. Así que escuchen, me llama la atención porque noté algo que yo quiero compartir con usted. El versículo más abajo de Santiago capítulo 3 versículo 4 dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte alguna cosa. Prepárate, dice el Señor en esta mañana. Le invito a cerrar sus ojos y con sus manos levantadas. Prepárate para cosas grandes, porque se aproxima la mayor manifestación de Dios en esa cárcel. Y si tú no tienes esa cárcel, posiblemente la vivirás dentro de poco tiempo. Yo no hablo de una cárcel de maldición. Quédate con tus manos levantadas. Ten cuidado y no dejes que esos barrotes quiten la palabra profética de Dios sobre ti. Yo estoy hablando con alguien en esta mañana que hace tiempo que no habla en lengua, que hace tiempo que cuando lee la Biblia se enzorra de leer la Biblia y no ve a Dios hablarle a su espíritu. Y yo estoy hablando con alguien en esta mañana que vuelve a conectarse con el Espíritu de Dios. Estás en la cárcel, es necesaria. Estás en la prueba, te va a producir paciencia. Y yo adoro la gloria del Señor porque vengo a profetizarte en el nombre de Jesús de Nazaret, que no te vas a quitar, sino que vas a crecer. Vas a crecer cuando tus hijos te vuelvas a encontrar. El asunto es que le estás orando al Señor por tu hijo, por tu hija rebelde, pero cuando Dios quiere que te encuentres con esa hija y ese hijo rebelde, ese hijo se va a encontrar con una madre y un padre lleno de madurez. Hace día Dios, Señor, me dio una palabra para alguien y te encontrarás a tus hijos. Y esa persona me dijo: pastor, hacía 9 años que yo no veía a mi hija, y cuando la vi en un lugar no pude hablar con ella, pero por lo menos desde lejos se sonrió conmigo. Por algo Dios empieza. Clámale a Dios en medio de tu cárcel. No le digas al Señor: quita la cárcel. Dile: ayúdame a crecer mi carácter, a sacar la mejor adoración de mí, porque algo glorioso tú vas a hacer. Es una fe sólida la que se va a desarrollar en esa cárcel. Pero sobre todo, Jeremías, estando en la cárcel, Jeremías estaba en las manos del Señor. Vuelvo a repetirlo. Jeremías estaba en la cárcel, pero Jeremías estaba en las manos del Señor. Antes de ponerme los guantes, porque yo tengo la mano large y los guantes son small.
Les voy a contar algo en lo que nos preparamos. Cuando abrieron el parque Luis Muñoz Marín, mi amor, yo bajaba una pulgada, pero yo he engordado. Cuando abrieron el parque Luis Muñoz Marín por primera vez, yo tenía ¿qué edad? 12 años. Y es verdad, tenía 12 años. Hermano, usted dirá por pastor, hermano, que fue un año bien intenso. Muchas cárceles emocionales, de todo, todo tipo. Y abrieron el parque Luis Muñoz Marín. No, disculpen, no lo abrieron por primera vez. Era la primera vez que estaban inaugurando ¿cuántos se acuerdan de esto? Los funiculares. Wow, una mano nada más. Ponte de pie, amada, ponte de pie. ¿De verdad que tú te acuerdas de los funiculares? Pero ¿cómo que más o menos? Lo que bajaba por un cable así, muy bien. Yo andaba con los jóvenes de la iglesia, ayúdenme por aquí. Andaba con unos jóvenes adolescentes y de momento nos montamos en el funicular y el funicular decía muy claro, favor de no pararse, porque eso era un carrito que iba en el aire, muy parecido a los que hay en otros países que van de un lado a otro, de un punto A a un punto B. ¿Y qué usted cree que pasó con el pastor Alberto, que no era pastor en ese momento? Pues me paré en el funicular y empecé a hacerle hacia menearlo de la balau, y eso iba como a 30 pies de altura. Cuando llegamos al otro lado, había agentes de la policía que estaban esperando a los 3 jovencitos que estaban meneando el funicular. Y cuando llegamos allí, que el primer guardia me dijo, ¿y qué pasó ahí? Los 2 jovencitos que estaban allí, no, mira, él es el hijo del evangelista de la iglesia. Yo, pero estos tipos. Y este policía dijo, ustedes van a poner las manos así detrás. Yo les voy a poner algo que se llama esposa, y yo me los voy a llevar esposado, porque eso que ustedes hicieron es un delito. Ustedes pudieron haber provocado muerte. Y yo empecé a llorar, pero poniendo las manos bien obediente, poniendo las manos para que pusieran las esposas. Y le digo, ¿y a qué cárcel me va a llevar? Así yo le pregunté que a qué cárcel me iba a llevar. Siempre he estado adelantado los tiempos, ¿verdad? Adelantado los tiempos. Ya estaba preguntando hasta por la cárcel. Y yo recuerdo que nos llevaron así. Hermano, yo estaba tan atribulado porque yo iba para una cárcel. Y cuando voy caminando así, yo no me doy cuenta que había una puerta de cristal ahí. Y yo bajo, ¡pam!, me doy con la puerta. Y el policía comenzó a reírse. Y cuando me sentaron en una silla mía los otros 2 jovencitos, y me dijo, les voy a decir una cosa. Se nota que ustedes son jóvenes de la iglesia, jovencitos de la iglesia con buenos padres. Nuestros padres llegaron, una vergüenza terrible. Ustedes no van para la cárcel, solamente quería hacerles pasar un susto. Escuchen lo que voy a decir. En ese momento, jamás me volví a montar en un funicular. Ni cuando vamos a viajar. La perspectiva de lo que es una cárcel para mí cambió. El susto nada más. Y hay veces que tenemos que pasar por el proceso. Si me pueden ayudar por aquí. Y Jeremías estaba en las manos del Señor. Yo vengo a decirle a este pueblo que el Señor me dijo que le dijera estas palabras. No te salgas del alfarero. No te salgas de la vasija del alfarero. Esa vasija se puede llamar cárcel, se puede llamar enfermedad. Y Dios le está diciendo a alguien, es ahí donde yo estoy trabajando contigo, porque es ahí donde yo te voy a dar forma. Y yo le estoy diciendo a alguien que cuando yo estaba leyendo lo del alfarero, algo vino a mi espíritu que yo quiero mostrarle a ustedes. A medida que el alfarero va trabajando contigo, yo me imaginaba cómo es la mano de Dios. Tú eres el barro, y yo vengo a decirte que en los momentos más difíciles esa mano te va a dar la forma aunque te duela. Yo vengo a decirle a alguien que nosotros somos ese barro donde Dios está trabajando.
y que posiblemente te vas a caer de las manos del alfarero porque no lo vas a entender y te vas a estillar. Pero Él tiene la capacidad de volver a conectar sus manos contigo como barro para volverte a darte forma. Pastor, es que yo no he sanado mi divorcio. Dios tiene las manos en tu vida como barro y no te estás dando cuenta que te estás formando y le estás diciendo: sácame de la vasija. Dios no te va a sacar de la vasija. Es ahí, que pena que le eché mucha agua, porque lo que tengo aquí es una batida, pero no es una batida la enseñanza. La batida es que se supone que yo tenga aquí una forma bien linda que no se ha dado, pero se va a secar para el domingo que viene. Yo vengo, esto continúa el domingo que viene. Si hay más barro por ahí, yo se lo voy a agradecer para que no se dañe la predicación. Pero usted entiende, ¿verdad? Usted lo recibió. ¿Cuántos son barros aquí? ¿Cuántos son barros? ¿A cuántos Dios les está dando forma? A algunos que están, se me ocurrió algo. Hay algunos que están liqueados. Hay algunos que están líquidos todavía, pero el domingo que viene yo sé que vienen sólidos. Yo sé que vienen sólidos. Yo no sé si vienes en una forma de alcapurria, viene como vienes, pero yo vengo a decirte de parte de Dios que la forma te la está dando Dios. Que posiblemente la forma no te gusta, pero Dios está ahí. La Biblia dice en el libro de Isaías: el Dios de Jacob, el Dios que creó a Jacob, pero también el Dios que formó a Jacob. Una cosa es la creación de Dios y otra cosa es la formación. ¿Con dónde está la creación? Cuando Dios te dio un diseño. ¿Dónde está la formación? Cuando te duelen las cosas, cuando te duelen los procesos. Y posiblemente eres el barro que tienes la forma que tú no quieres tener ahora mismo, pero prontamente, dice Dios, tendrás la forma y el diseño por la cual tú fuiste creado. Alguien adore la gloria del Señor. Alguien adore la gloria del Señor. Tú estás en las manos del alfarero. Jeremías estaba en las manos del alfarero. Iglesia está en las manos del alfarero. Póngase de pie. Yo vengo a profetizarte en el nombre de Jesús que viene un tiempo glorioso para esta iglesia. Yo sé que se habla de la Agenda 2030, se habla del fin del mundo, pero tú estás en las manos del Señor. Yo estoy en las manos del Señor. Yo estoy en las manos del Dios que clama, y el Dios que cuando le clamamos, Dios responde. Alguien adore la gloria del Señor. La Biblia nos enseña que estamos en un mundo, pero no somos de este mundo. Esa forma te la va a dar Dios. Esa forma te la va a dar Dios. Alguien adore la gloria del Señor. Si eres un cristiano evangélico, el problema es que el mundo, en la manera que está siendo formado por Dios, el mundo no lo va a entender. Porque si eres un cristiano evangélico, entonces eres un moralista fundamentalista. Pero ¿qué cosa? Y si crees en Dios, entonces eres un peligro y eres algo que está como a punto de extinguirse. Te tratan como una especie a punto de extinguirse. Y mientras hablas a lo que Dios dice en su palabra, entonces la gente te ve como si fueras una oposición en el mundo. No. Yo vengo a decirte que con todas estas cárceles que se están formando en nuestra sociedad, conozco que Dios se está levantando una iglesia poderosa.